La cimentación es el conjunto de elementos estructurales que conforman la subestructura, tales como zapatas, traves de liga, pilas, pilotes, etc. El objetivo de una cimentación es el proporcionar el medio para que las cargas de la estructura concentrada en muros y columnas se transmitan al terreno, produciendo a este un sistema de esfuerzos que puedan ser soportados con seguridad al producir asentamientos y sean uniformes. Bueno, los tipos de cimentación. Para clasificar los diferentes tipos de cimentación que tenemos es en función bajo la profundidad de los estratos, que es donde se transmiten las cargas de nuestra estructura. Existen dos tipos de cimentación, que es la cimentación profunda y la cimentación superficial. Empezaremos a definir lo que es una cimentación superficial. Bueno, como su nombre lo dice, pues esta cimentación superficial se puede decir que son aquellas que se apoyan en estratos pocos profundos, pero al igualmente pueden aguantar cargas de mucha capacidad. Bueno, dentro de estas cimentaciones superficiales encontramos lo que son las zapatas y las losas de cimentación. Bueno, la zapata se puede decir que es el ensanchamiento de la sección de la columna o muros con los que se distribuye la carga de estos en un área de contacto mayor con el suelo. Bueno, dentro de la clasificación de las zapatas podemos encontrar lo que es una zapata combinada, una zapata aislada y una zapata corrida. Bueno, una zapata aislada la ocupamos bajo una sola columna, una combinada bajo dos o más columnas y una corrida la utilizamos bajo de un muro o de una contratrave. Y bueno, las losas de cimentación. Las losas de cimentación se pueden definir fácilmente, ya que, por ejemplo, en este apoyo se realiza sobre toda la área de la construcción. Y dentro de estas losas podemos encontrar las lisas, que quiere decir que no tienen vigas, y las llamadas contratraves, que son las que tienen retículas. Y bueno, un punto a considerar muy importante de las losas de cimentación es que en ocasiones las losas de cimentación, la planta baja y las contratraves y los muros del lindero forman cajones de cimentación que pueden llegar a un nivel de profundidad que permiten, bajo ciertas condiciones, aprovechar el peso retirado del suelo excavado para compensar parcialmente o totalmente el peso de la construcción y aliviar así la presión en la superficie de contacto con el suelo. Bueno, las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas están constituidas básicamente por pilas o por pilotes. Como sabemos, las pilas y los pilotes físicamente tal vez son o pueden tener las mismas características físicamente. Lo que diferencia a un pilote a una pila es que una pila es de grandes dimensiones. Por ejemplo, una pila estamos hablando que tiene un diámetro de hasta 0.8 metros hasta más de 2 metros de diámetro y tiene una altura aproximada a 3.5 metros. Y bueno, en estas cimentaciones, pues básicamente, como ya dijimos, están constituidas por pilas y por pilotes. Los pilotes pueden colocarse bajo zapatas o bajo losas de cimentación y pueden trabajar de tal forma que la carga se resista en parte por fricción con el suelo o por parte de apoyo de contacto al suelo profundo. Y bueno, dentro de estas categorías de pilas o pilotes que tenemos en las cimentaciones profundas encontramos cimentación compensada con pilotes, cimentación a base de pilotes de punta y cimentaciones bajo base de pilas. Al momento de elegir cualquiera de estos deben considerarse 3 puntos muy importantes previamente. Entonces se puede decir que tenemos previamente que tener un análisis de suelo, cimentación y superestructura y determinación de las fuerzas internas y deformaciones que se generan por esta interacción de suelo, cimentación y superestructura.
La segunda es revisar la capacidad de carga del suelo y los hundimientos que pueden producirse bajo las cargas de la superestructura al suelo. Y la tercera es tener conocimiento de las dimensiones de la cimentación y considerar que la superestructura de las solicitaciones son debidamente a los movimientos de los apoyos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema 1.3, interacción suelo-estructura, pero antes de dar lo que es la definición del tema me gustaría dar algunos conceptos, como lo son desplazamiento y rigidez. En desplazamiento entendemos que es un movimiento que puede sufrir un cimiento debido a fenómenos como sismos o al peso propio de la estructura. En rigidez se hace alusión a la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material para soportar los esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Una vez dicho estos conceptos, vamos a dar la definición de lo que es suelo-estructura. Dice aquí que es la interacción en la parte de la ingeniería que estudia las deformaciones del terreno sobre los cimientos, cuando estos se ven afectados por la presencia de rigideces y del peso propio de la estructura. Debido a esto, la estructura puede ser analizada por diferentes condiciones, por ejemplo, lo que es la estática, lo cual se trata de la interacción de la estática suelo-estructura, o también puede ser tratado por condiciones dinámicas. El método de interacción estática son aquellos procedimientos que toman en cuenta el cálculo de las deformaciones de un terreno de la cimentación. A su vez también tienen interacciones la rigidez y las deformaciones que sufren los cimientos. Dice, según la teoría, que todos estos métodos están basados por el principio de que el contacto que tiene el cimiento con el terreno es lo que genera los desplazamientos, tanto de la subestructura como del terreno, es decir, que existe compatibilidad de formaciones sobre la estructura y el suelo. También me gustaría dar algunas otras definiciones, por ejemplo, que la rigidez que sufre una estructura a veces no necesariamente tiene que incluir la masa de la misma, sino que ésta es alterada por el movimiento del terreno, especialmente debido a la geometría o rigidez de los cimientos. A esto se le llama interacción cinemática. Lo que ocurre es que los componentes de traslación del movimiento al filtrarse en el terreno disminuyen la amplitud en el intervalo de frecuencias medianas a altas y se modifican los componentes de rotaciones y torsiones. El análisis de cargas gravitacionales es un procedimiento que permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales que integran la construcción debido a su funcionamiento. Hablamos de las cargas vivas y muertas que en ella actúan durante la operación usual del edificio. Para ello se recurre a un procedimiento llamado bajada de cargas. En este vamos a cuantificar y acumular las cargas que se generan desde el último nivel de la estructura, el más alto, hasta el primero. Con ello se consigue el peso total del edificio. Este método considera todos los elementos estructurales del edificio como escaleras, cubos de elevadores, losas, traves, etc. Bueno, como conclusión podemos dar que los cimientos juegan un papel muy importante sobre lo que es la edificación, ya que estos son los encargados de distribuir lo que son las cargas sobre el suelo, y de ellos depende que la estructura no sufra ningún tipo de asentamiento y sea capaz de resistir las presiones causadas por el propio suelo.